instruirme y aprender derecho penal y constitucional. Además, soy una persona dedicada a las labores intelectuales y culturales permanentemente. Y vamos a encontrar por qué la justificación de que esta persona vinculada al sector empresarial ahora nos señala que también está vinculado al área penal. Vamos a encontrar esas respuestas precisamente en su propia declaración. Porque se le pregunta si usted en algún momento ha brindado asesoría o algún otro servicio a favor del partido Fuerza Popular, antes Fuerza 2011. De ser así, ¿en qué periodo de tiempo y si percibió remuneración por ella? Vicente Silva Checa señala: no he brindado ningún tipo de asesoría ni he recibido remuneración alguna. Los abogados de Fuerza Popular, en especial la doctora Juliana Loza, es mi conocida, mi amiga, desde hace 15 años. Frecuentemente me consulta temas vinculados con la profesión y de cualquiera de sus clientes, que son muchos. Consejos que yo con todo gusto le brindo desinteresadamente. Debo mencionar que es muy frecuente en el foro las consultas entre profesionales amigos que comparten conocimientos y experiencias para beneficio del que consulta. Eso es algo común y se realiza recurrentemente. Una vinculación que finalmente se vio obligado a reconocer por las actuaciones del Ministerio Público, pero que a través de una mala justificación, Vicente Silva Checa pretende limitar su actuación en la organización como la de un simple asesor. Precisamente hay que traer a colación lo que dice, lo que se halló en el allanamiento de su vivienda, que tantas veces lo he señalado. El 15 de octubre del 2018 nos dirigimos con orden judicial a allanar e incautar. Y en el desarrollo de esa diligencia, pues nos dimos con la sorpresa que no solamente se encontraba quien fuera vinculado con Vladimiro Montesinos, Vicente Silva Checa, sino que se hizo presente a las 22 horas un proveedor de servicios del Congreso de la República. Señor magistrado, se ha tomado conocimiento por las redes sociales, y acá traigo las copias suficientes para las partes, de información que es pública, que quien se hizo presente al allanamiento del señor investigado Silva Checa era un proveedor que ha sido contratado por el Congreso de la República por el monto de 30.360 soles y cuyo nombre es José Humberto Abanto Verástegui. Está para que le puedan alcanzar a la defensa. En efecto, según la información que se ha accedido y se ha tomado conocimiento recientemente, quien se presentó
como abogado de Vicente Silva Checa, ha sido contratado por el Congreso de la República. Contratación por servicios por el monto de 30.360 nuevos soles, con fecha de inicio de la orden 20 de julio del 2018, según el reporte del OCE actualizado al 24 de octubre del 2018. Pues bien. Más bien, ¿ha traído un juego de copias o varias copias? Lo va a alcanzar también, doctor, ¿ya? Señoría, eso no es objeto de imputación. Sí, pero Que estamos usted, trabajando... señorita, usted durante el transcurso de todas las sesiones se evidencia y se puede advertir, señoría, una evidente parcialidad a favor del Ministerio Público. Eso no es objeto de imputación respecto al delito de lavado de activos. Muy bien, le estamos corriendo y cuando usted intervenga va Y es a que hacer eso lo que crea conveniente. eso es afectación del principio de no sorpresividad. Cuando le toque el turno... Usted No, es que usted tiene que mostrar siquiera el muestras de parcialidad y de imparcialidad. Por favor, le ruego que haga eso. Por favor, aquí le estoy diciendo lo siguiente. Yo también el fiscal está presentando documentación, voy a correr traslado. Yo no estoy discutiendo eso, señoría. La defensa... Yo lo único que le pido es que muestre siquiera alguna muestra de imparcialidad. Le llamo la atención. Sí, le llamo la atención. Señoría, yo estoy asumiendo la defensa y es de mala. Le llamo la atención. Yo le voy a alcanzar una copia y luego usted va a decir lo que crea conveniente. Usted también. Más bien no quiero interrupciones para poder avanzar. No, Siga, fiscal. disculpe, señoría, pero cuando la defensa interviene y hace alusión a cualquier tipo de comentario que hace el Ministerio Público, usted automáticamente le dice un momentito. Y no ocurre lo mismo. Está presentando documentación, doctor, y se le va a correr. Pero esa documentación que está presentando no es objeto de imputación de la materia, de lo que nos trae audiencia. Doctor. Sí, dígame. Ya resolví. Continúe, por favor. Sí, señor juez. Sí, dígame, doctor. En mi condición de abogado del señor Vicente Silva Checa, Dígame. solamente quiero leer, si me lo permite, Sí. el artículo 363 Ya. del Código, referido al poder y a las facultades que tiene un juez en la dirección de un juicio. Sí, ¿cuál es el tema puntual, doctor? Sí, simplemente que el juez está facultado para impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes. Ya, ¿por qué sería impertinente? Puntualmente. Solamente... Puntualmente, sí, he tomado nota. ¿Usted sostiene que es impertinente o...? Sostengo que hay información que se incorpora, y lo digo con el respeto debido, muy bien. que es impertinente. Yo cuando le voy a alcanzar... Sí. De todas maneras, usted me va a indicar por qué razones también es impertinente para tomar nota también de ese tema. Señor fiscal, continúe. Mejor que no sea este representante del Ministerio Público quien determine si es o no es pertinente esa información. ¿Por qué no mejor le consultamos a la maestra Laura Zúñiga Rodríguez cuando nos dice respecto a organizaciones criminales lo siguiente? Porque hay que reconocer que la conducta de un profesional, asesor de una organización criminal, puede ser aún más relevante que la conducta de un miembro de la organización. Pues bien, señor magistrado, he sido extenso en este punto cuando había señalado respecto a Keiko Sofía Fujimori Gucci. Voy a ser breve, indicando que lo que se halló fue precisamente el recibo por $2 millones respecto a una compraventa del 6 de noviembre de 1999 del canal de cable con Eduardo Camel del Solar. Voy a indicar que se halló un CPU en donde
había un archivo denominado FP Comunicado de fecha 10 de octubre de 2018, un archivo Word, en donde se dejó textualmente constancia que hacía referencia a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular. Voy a dejar constancia que se encontró documentación referida al Hospital Lorena del Cusco, o que hace referencia al Hospital Lorena del Cusco, Metro de Lima, Tren Eléctrico, tramos 1 y 2, Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, Chavimochic, tercera etapa, Centro de Convenciones de Lima, el oficio número 988, 2017, 2018, que suscribe Rosa María Bartra Barriga, presidenta de la Comisión del Congreso, de la comisión denominada Lavallato. Entonces me pregunto, ¿tiene o no tiene relevancia que quien fuera al domicilio y se presentara como abogado sea también proveedor del Congreso de la República? ¿Tiene relevancia o no tiene relevancia que se haya hallado documentación que corresponde o que tiene referencia al Congreso de la República? Claro que tiene relevancia, porque estamos ante una organización criminal en donde, como ya lo había señalado, tenemos una imagen política que da la cara, pero tenemos la imagen atrás que está en la sombra. Y está en la sombra porque su pasado de por sí lo describe, porque va hilando las actuaciones que debe realizar el grupo que dirige, y por ello se explica el documento Efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencia de acciones inmediatas, que está referido a los casos 55-2017, caso 12-2016, caso 80-2017, que son precisamente, señor magistrado, como ya lo había indicado, y me remito a lo mencionado en las sesiones pasadas, la investigación seguida contra Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Gucci y otros, investigación que está ante su despacho, del caso 12-2016, denominado Cócteles por la campaña electoral del año 2016, y el caso 80-2017, y en donde, señor magistrado, hemos dado cuenta en extenso de este documento, y que me remito precisamente a la información que ya usted cuenta, en donde se hace alusión precisamente cuál es la estrategia que se estaba buscando: cuestionar su competencia, dilatar la investigación, proponer actos para que el fiscal no pueda formalizar, y en caso se llegase a una formalización, realizar actos precisamente para que usted no pueda dictar una medida gravosa contra ellos. Todo ello propio de quien asesoró o colaboró con Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor del SIN. Precisamente, señor magistrado, buscaban corroboración. La corroboración está dada. Y buscan justificaciones, señalando de que son amigos la defensa de Keiko Sofía Fujimori Gucci con Vicente Silva Checa. El proveedor del Congreso de la República el día de ayer dijo que son amigos con Vicente Silva Checa. En el desarrollo de seguro de su presentación de defensa también dirán: somos amigos. Señoría,
Disculpe que lo interrumpa. Muy bien, voy a poner orden ya, porque ya tenemos un incidente. Aquí se está ventilando el hecho en materia de imputación, se está ventilando un tema de organización criminal y de lavado de activos. Señor fiscal, en la medida que sea necesario y guarde relación con la imputación, haga referencia. Si escapa ello, evite hacer referencia. Lo segundo, a usted, le he escuchado de que haga usted un esfuerzo por ser imparcial. Bueno, yo le voy a llamar la atención en este momento. En lo sucesivo, le voy a requerir y si persiste en su conducta, voy a imponer una medida. ¿Sí? Muy bien. Continúe, por favor. Señor magistrado, es que cuando presentamos casos de organización, tenemos que encontrar cuáles son esos elementos que identifiquen. Porque si bien son empresas criminales, no es una organización común, no es una organización legal en donde las evidencias están registradas en un sistema de acceso público. Tenemos que encontrar indicios, elementos que permitan precisamente describir esta conducta. Indicaba, señor magistrado, de que a través de estos indicios de mala justificación, hemos escuchado en el desarrollo de esta audiencia que se justifica la presencia de documentos, personas en la casa de Silva Checa, porque alegaban que eran amigos de Silva Checa, porque se hallaron estos documentos, porque era mi amigo, porque le consultaba, porque estuvo en la casa de Silva Checa el día del allanamiento, porque era mi amigo. Y dése cuenta, señor magistrado, mientras en un lado tenemos una organización que se dicen amigos, en otra tenemos otra organización que se dicen hermanitos. Elementos comunes por los cuales se identifican, se familiarizan, se relacionan. Como dice Prado Saldarriaga, la criminalidad organizada requiere construir o solventar mecanismos de impunidad que puedan preservarle de las agencias del control social, la Fiscalía, las agencias judiciales. En la actualidad, las funciones de protección externa de las organizaciones criminales alcanzan mayor eficiencia con la intervención de las células de infiltración. Porque esta organización debe ser interpretada en su contexto. Por eso, señor magistrado, traigo información que ya se expuso en los días anteriores y probablemente repetiré más adelante, o me remitiré a lo que ya he mencionado. Pero en este punto debo resaltar lo que se halló en la casa de Carmela Paucara Paxi, quien la van a presentar a usted como una secretaria, como una persona que no tiene mayor capacidad de decisión, como la secretaria personal de Keiko Sofía Fujimori Gucci. La van a presentar a usted como una persona que injustamente se encuentra acá presente. Me pregunto entonces, ¿por qué cuando fuimos a su vivienda el 15 de octubre del 2018 con la orden judicial a allanar e incautar en la manzana P, lote 22, grupo 18, sector 3 de Villa El Salvador, encontramos copias de los expedientes seguidos contra Martín Vizcarra Cornejo? ¿Por qué esta persona que tendría una labor menor contaría
entre sus pertenencias con copias de los expedientes del actual presidente de la República, Martín Vizcarra? ¿Por qué esta persona tendría copias del caso 114-2015, investigado Martín Vizcarra Cornejo, tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Moquegua? ¿Por qué esta persona tendría copias del caso 98-2015 contra Martín Vizcarra Cornejo ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Moquegua? ¿Por qué esta persona tendría copias del caso 123-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo, ante el quinto despacho corporativo especializado en delitos de corrupción de funcionarios? ¿Por qué esta persona tendría copias del caso 125-2015, seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Moquegua? ¿Por qué esta persona tendría copias del caso 128-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo, ante el cuarto despacho especializado en delitos de corrupción de funcionarios? ¿Por qué esta persona tendría copias del expediente 85-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo, ante el tercer despacho especializado de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios? ¿Por qué esta persona tendría copias del caso 78-2015, seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, seguido ante el primer despacho de la primera Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios? ¿Por qué esta persona tendría copias del expediente caso 87-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo, ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios? ¿Por qué esta persona tendría copias del expediente caso 115-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo, seguido ante el cuarto despacho anticorrupción de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios? ¿Por qué esta persona tendría copias del expediente caso 84-2015 del tercer despacho especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Moquegua, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo? ¿Por qué esta persona tendría copias del expediente caso 25-2016, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo? ¿Por qué esta persona tendría copias del expediente caso 194-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo, ante el quinto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios? ¿Por qué esta persona tendría copias del expediente caso 2576-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo, ante el segundo despacho de investigación preparatoria de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moquegua? ¿Por qué tendría a quien la van a presentar como una secretaria? ¿Por qué tendría que tener estas copias? Estas son las denuncias seguidas contra Martín Vizcarra Cornejo. Estas son las denuncias que hace poco escuchamos al titular de mi entidad decir: estas son las denuncias que le hace su pueblo. Estas son las denuncias que hizo el pueblo de Moquegua, pero que se encontraron en el domicilio de la secretaria de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Me hago la pregunta: ¿cómo llegaron estas copias a el domicilio de la secretaria de Keiko Sofía Fujimori Gucci? Tal vez nos tendrán que dar una respuesta, pero probablemente
encontremos que la respuesta la hallamos ya descrita, detallada en el pasado, en la década del 90, en donde se actuaba de una manera indebida, donde buscaban tener el control de las instituciones, donde capturaban a las autoridades que representaban las instituciones. Y me pregunta la defensa, ¿qué relación tiene? Estamos ante una organización criminal. Estamos viendo esas muestras de buscar encubrimiento e impunidad. Ya lo he señalado tantas veces en esta audiencia y me remito a lo que dijo el testigo protegido 2017-55-3. Cuando además de entregar las impresiones del chat de la botica del 17 de octubre del 2018, nos dice Pierre Figari, y con el doc en la mano dar las entrevistas, disculpe la palabra, pero así se expresan, y joderlo, deslegitimarlo, evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar. 18.2.39. Héctor Becerril Rodríguez. Si eso es cierto, es una brillante oportunidad. Por favor, Úrsula, cuando tengas el dato avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez. Y lo que me preocupa, y yo diría, ¿a quién no le preocuparía que se haya quedado registrado y que seamos testigos de una amenaza cierta cuando se dice, Leila Chihuán, 18.2.37, podríamos conseguir el récord migratorio, con eso lo matamos? Ese es el nivel, pues, señor magistrado, de alguien que trabajó al lado de Vladimiro Montesinos Torres y que ahora extiende esas prácticas cuando vivimos en democracia. Porque lo que está buscando esta persona que estuvo al lado de Vladimiro Montesinos Torres es que lo que se dio en aquellos años se replique. La declaración. Y por eso se entiende, y lo reitero, cuando el testigo protegido 2017-55-3 del 17 de octubre del 2018 dice: la intención del partido político Fuerza Popular es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chávarri Vallejos, con la finalidad de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las investigaciones contra el partido político Fuerza Popular, especialmente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez, a quien además quieren destruir, como le indican textualmente. Digo yo, y me pregunto, ante esta amenaza
de que con esto lo matamos, alguna autoridad en el Ministerio Público ha requerido, ha iniciado alguna investigación respecto a esta amenaza señalada en documentación en agravio de mi persona? ¿Acaso alguna autoridad del Ministerio Público, como me lo han requerido, han solicitado algún informe? Han solicitado, aunque sea por una cuestión de prevención, seguridad. Lo que aquí se señala. No, señor magistrado. No, porque las instituciones las están copando. Las instituciones, lamentablemente, están siendo capturadas. Y no lo digo porque sea un juicio que puedo establecer de lo que viene sucediendo, sino porque la información así se está recibiendo. El testigo protegido 2017-55-4, el 16 de octubre del 2018, señala la reunión entre Keiko Sofía Fujimori Iguchi y César Inostroza Pariachi. ¿A quiénes se les puede ocurrir precisamente este copamiento, captura de las instituciones? A quienes trabajaron con Vladimiro Montesinos Torres, a quienes el día de hoy han sido identificados y contra quienes el Ministerio Público está solicitando una medida para evitar precisamente el colapso que ya hemos visto en la década de los 90. Prados Aldarriaga señala, la estructura de la organización criminal no supone necesariamente la asignación o reparto de funciones formalmente definidas, ni la continuidad de sus miembros, ni la existencia de un aparato complejo o altamente desarrollado, sino tan solo una organización estable cuya actuación prolongada en el tiempo permita realizar coordinaciones a fin de alcanzar sus fines delictivos. Y es precisamente, señor juez, que el objetivo de esta organización, como lo he mencionado, enquistada en el partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, tiene entre sus fines obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos que provienen de actos de corrupción ejercidos por la empresa Odebrecht, para retribuirle mediante obras sobrevaluadas, si fuera el caso de llegar al Ejecutivo, fiscalización legislativa laxa o ineficiente control judicial en caso obtengan la concentración de poder. Y me traigo a referencia, simplemente para hacer una comparación, cómo el recurso de nulidad 2071-2011 Lima tipificaba o graficaba lo que vendría a ser un delito de lavado dado en un contexto de crimen organizado, criminalidad organizada. Y decía, en atención al modus operandi del crimen organizado contemporáneo, también es posible advertir, por ejemplo, cuando X pacta con Y el suministro de armas a cambio de una elevada suma de dinero. En este caso, el pago por la venta ilícita se puede hacer por pago por adelanto. En tales supuestos, parte del pago recibido puede utilizarse para adquirir medios de transporte. Haciendo un juego de cambio de palabras, podemos decir
Por ejemplo, cuando Odebrecht pacta con Fuerza 2011 para contar con influencia en el poder a cambio de una elevada suma de dinero, en este caso, el pago por la venta ilícita se puede hacer por pago por adelanto. En tales supuestos, parte del pago recibido puede utilizarse para gastos electorales, publicidad electoral. Vicente Silva Checa nos dice en su declaración del 18 de octubre del 2018, cuando se le pregunta: ¿ha asistido usted a los locales de Fuerza Popular? Y nos dice: en el año 2011, con toda seguridad no. No recuerdo, pero no descarto haberme reunido en alguna oportunidad con el señor Aguinaga, que es mi amigo de muchos años, como también lo es el señor Yoshiyama, para conversar temas legales de la campaña. El operador conversando sobre aspectos relacionados a la campaña 2011. Y bueno, hago la motivación por remisión correspondiente, señalando resumidamente que la actividad criminal previa que planteamos es el delito de corrupción de funcionarios. Ya lo establecido el acuerdo celebrado entre las autoridades americanas y la empresa Odebrecht, en lo que refiere a la parte del Perú en el considerando 66, que señala que entre los años 2005 a 2014 han habido pagos corruptos aproximadamente por 29 millones de dólares, por obras en que se benefició con 143 millones de dólares la empresa Odebrecht. Nos señala en el considerando 67 que Odebrecht ganó la licitación y realizó pagos corruptos por 20 millones de dólares entre el periodo 2005 a 2008, fijando el espacio temporal antes, precisamente, del 2011. ¿Había conocimiento de la actividad criminal? Definitivamente, Jorge Barata señala que el papel legislativo es importante y que con las donaciones de campaña buscaban tener acceso. Declaración prestada el 28 de febrero del 2018. Y en efecto, hubo una laxa fiscalización, y evidencia de ello es la labor de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Sur, Perú, Brasil, IRSA-Sur, que se encargó de fiscalizar, entre comillas, la concesión y la ejecución de la Interoceánica Sur, y que, como lo dijo Renzo Reyardo en su declaración ante la Fiscalía, ex congresista y ex integrante de esta comisión, habían aspectos que no eran regulares, que la Contraloría General de la República se había opuesto a la suscripción del contrato, porque había un problema judicial de litigio entre Odebrecht y la empresa. Pero sin embargo, y a pesar de que esto se puso a conocimiento del Pleno del Congreso, Keiko Sofía Fujimori Gucci votó a favor de la empresa Odebrecht, aprobando ese informe que exculpaba o establecía ninguna responsabilidad por esa obra. He señalado reiteradamente la procedencia de los activos. He hecho la descripción precisamente de que en Jorge Barata se iniciaba el pedido como presidente de Odebrecht Perú, que Luis Mameri
como líder para Latinoamérica de Odebrecht, daba la conformidad. Y que si Marcelo Odebrecht, presidente de todo Odebrecht a nivel mundial, ordenaba el departamento o división de operaciones estructuradas, debía cumplir. He señalado que la división de operaciones estructuradas no tenía conocimiento del beneficiario final. He señalado que la división de operaciones estructuradas no tenía conocimiento, la modalidad, cómo llegaba, el soborno, el dinero, la donación hacia el solicitante. He sido bastante claro, graficando precisamente este mecanismo. He señalado precisamente que este caso se inicia cuando sale a la luz una nota de Marcelo Odebrecht que decía aumentar Keiko a 500. He indicado cómo en una conversación entre Jorge Barata, Luis Mameri y Marcelo Odebrecht, narrada en las declaraciones que se los han recibido a los tres, señala que mientras se discutía el aporte a Ollanta-Humala de $3 millones, Jorge Barata se sintió preocupado y Marcelo Odebrecht le dijo, auméntale entonces a 500. He señalado cómo Jorge Barata solicitó $500.000 en una primera ocasión y en una segunda ocasión para Keiko Sofía Fujimori Gucci. He señalado que lo que estaba buscando precisamente Odebrecht era una fiscalización laxa, flexible, como él lo decía, con estos aportes en campaña lo que buscábamos eran ser bien tratados. He señalado cómo cuando se le preguntó ¿y qué sucedía si el candidato a quien ustedes apoyaban no llegaba a la presidencia de la República? Y él igual señalaba que el Congreso o el Legislativo era importante porque ahí se realizaban las fiscalizaciones. He indicado cómo hubo una comisión investigadora en el periodo 2011-2016, en donde se evacuó un informe PARI, en donde no se establecía responsabilidades. He señalado cómo el Ministerio Público, representado por mi persona, ha venido solicitando eso al actual Congreso de la República y que su presidente, Daniel Salaverry, ha indicado que no lo va a remitir porque este se encuentra como parte del acervo documentario de la Comisión Lavajato que preside Rosa Bartra Barriga. He señalado quiénes son los captadores del activo. Como Jorge Barata indica que se acercaron Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Jaime Yoshiyama que, como lo señala quien fuera vinculado a Vladimiro Montesinos Torres, conversaba sobre temas legales, es decir, Vicente Ignacio Silva Checa conversaba sobre temas de la campaña con Jaime Yoshiyama. He señalado cómo ha sido esta transferencia financiera, cómo Marcelo Odebrecht ha indicado que contaban con un sistema MyWebDay para precisamente evitar dejar rastro. He señalado cómo Jorge Barata indicaba que el dinero había llegado en efectivo, traído por personas que dependían del Departamento de Divisiones, Operaciones Estructuradas. He señalado que como la empresa Odebrecht ha entregado el oficio con la documentación en donde se está probando precisamente de que hubo esa transferencia solicitada por Jorge Barata para apoyar a la candidata Keiko Sofía Fujimori Gucci. He indicado
que ha habido conversaciones telefónicas entre Jaime Yoshiyama Tanaka, del número 99 83 77 75, y el celular que portaba Jorge Enrique Simões Barata, el 99 75 73 42 6. He señalado de la misma manera que lo que viene diciendo Jorge Barata se ha corroborado. Señaló de que se dio un aporte de $200.000 a la campaña de Keiko a la campaña de Keiko Fujimori por intermedio de la CONFIEP. Y quien fuera su miembro, José Ricardo Martín Briceño Villena, ha reconocido. He señalado de que Jorge Simões Barata señalaba de que había esta práctica de emplear el efectivo, de no bancarizar para evitar precisamente el control. He señalado que precisamente el testigo protegido fue testigo cuando Keiko Sofía Fujimori Gucci, Pierre Figari y Ana Hertz le dijeron de que habían recibido dinero donado de los empresarios, que no querían aparecer porque de ganar Fuerza 2011 las elecciones no podrían contratar con ellos. He ejemplificado cómo fue que se trasladó el dinero de la División de Operaciones Estructuradas hacia los captadores, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, para el partido Fuerza 2011. He indicado cómo fueron estos actos para introducir ese dinero como aportes de campaña, con la carta 16 TS/ACN 2011, suscrita por Jaime Yoshiyama, por el periodo del 6 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2011, por aportes individuales, ingresos de actividades y otros ingresos, por la suma de 547.181.11, por el periodo del 1 de febrero del 2011 al 31 de marzo del 2011, por aportes o ingresos de 3.762.182.38, por el periodo del 1 de abril de 2011 al 8 de abril de 2011, por ingresos de 1.254.121.92 soles, del periodo del 9 de abril de 2011 al 27 de mayo del 2011, por ingresos de 8.836.403.55, por el periodo del 9 de abril de 2011 al 27 de mayo del 2011, 8.098.965.55, del periodo del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011 por 2.851.094.97. He señalado cómo han habido actos del organismo, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en donde se realizó una fiscalización indebida, y que ya vamos entendiendo por qué. Porque si en los 90 hubo el control de la OMPE con un sujeto que decía, papelito manda, ahora entendemos por qué esa inteligencia se ha trasladado, esa indebida, mala inteligencia se ha trasladado para asesorar y que se pueda permitir, por ejemplo, que hayan conclusiones erradas, contrarias a la realidad. He señalado cómo Ananías Liberato Falcón, auditor de la OMPE, indicó que hizo una fiscalización selectiva, cómo a quien realizaba la fiscalización o la auditoría, María Lidia Gómez Morales, luego de hacer las observaciones a las cuentas del partido Fuerza 2011, la cesaron, no le dieron explicaciones.
Se ha indicado de que por las actividades proselitistas del año 2010 ascendieron por el monto de 2.125.235.02 soles, en donde se trató de justificar con cócteles, grandes rifas, pero no se ha identificado si es que realmente o ciertamente se llevó a cabo esos actos. El señalado simplemente demuestra cómo hubo un fraude de aportes en la región San Martín, en donde tuvieron participación Keiko Sofía, Fujimori, Ana Gerd, Pierre Figari, contando con el concurso de quien ostentaba un cargo de tesorera alterna, pero que en la realidad fungía como tesorera, Adriana Tarazona. El testigo protegido 2017-55-3 nos ha indicado cómo ha sido este mecanismo en donde la cúpula le indicaba que tenía que recoger el dinero, buscar falsos aportantes para lavar el dinero y regresar o retornar con los comprobantes bancarios. Y así, he señalado de que se determinó que Ángela Berenice Bautista Ceremelco fue la persona que finalmente introdujo al sistema bancario $100.000, producto de la orden de esta cúpula. He señalado de que también en Lima, personas vinculadas a Jorge Yoshiyama Sasaki, que a través de Eric Giovanni Mato Monge, buscaba personas de su entorno, como Fernando Javier Meneses Ahumada, para hacer el mismo mecanismo de lavar el activo. Que se empleó a Giancarlo Bertini Vivanco de la misma manera. Y que finalmente se logró identificar a Daniel Mellado Correa como la persona que, realizando esta labor del pitufeo, del fraccionamiento, di lectura íntegra a su declaración, cómo se dirigía de una entidad financiera de San Isidro a Surquillo, a Miraflores, San Borja, durante varios días para hacer los abonos, depósitos bancarios, propio de una actividad de lavado de activos, y que en total hizo 91 depósitos por el monto de $477.073.64 americanos, y que los entregó a Giancarlo Bertini, y entendemos, a Jorge Yoshiyama Sasaki. He señalado que esta organización ha permanecido en el tiempo, porque estas prácticas se han dado también en la campaña del 2016, a través de aportaciones, cócteles, abonos en el extranjero. Todo ello no hubiese sido posible sin el asesoramiento de quien tiene esas prácticas oscuras, vedadas, eso que se aprendió cuando se servía a Vladimiro Montesinos Torres, Vicente Ignacio Silva Checa. Por eso, en su condición de asesor en la cúpula del poder liderado por Keiko Sofía Fujimori Gucci, dentro de la estructura política de Fuerza 2011, ha tenido un poder de decisión en temas relevantes de Fuerza 2011, conforme lo ha señalado el testigo protegido. Lo que nos permite determinar con alto grado de probabilidad que ha participado de forma activa dentro de la organización, brindando asesoría, asistencia, inteligencia a sus integrantes para realizar estos actos de lavado y desaparecer todo rastro de ilicitud del dinero entregado por Odebrecht y perpetuar mecanismos de impunidad de los que él es experto. Por eso, ya para concluir, atribuimos la comisión del delito de lavado de activos previstos en el artículo 1 y 2 de la Ley 27.765
Ley Penal contra el Lavado de Activos, modificado mediante el Decreto Legislativo 986, con la forma agravada contenida en el artículo 3, literal 2, es decir, en calidad integrante de la organización criminal, en el marco del Código Procesal Penal, conforme a la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, toda vez que estamos postulando los verbos convierte, transfiere, brindando asesoría, asistencia a los integrantes de la cúpula de la organización para realizar actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia para desaparecer rastros de ilicitud del activo, dinero, bienes, efectos de $1 millón dados por Odebrecht, $200.000 dados por intermedio de la CONFIEP, origen ilícito que conocía, toda vez que la empresa Odebrecht era una empresa que ya recurría a anteriores gobiernos en el Perú y se había visto beneficiada por estos, y la dificultad de su identificación, de su origen, para la incautación y el comiso, porque han cubierto estas donaciones como aportes para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas. Eso sería todo, señor magistrado, que voy a hacer entiendo, y esa es por lo menos he expuesto los elementos de convicción, pero me veo obligado a hacer precisiones de los elementos de convicción con el objeto de que no haya una alegación que no me parecería correcta por parte de la defensa, pero voy a hacer simplemente mención a lo que ya, a toda la información que he introducido o que he mencionado, pero que corresponde según el requerimiento de precisiones que nos habían solicitado los abogados defensores. Si usted me lo permite. Ya, pero ¿cuál es la precisión que va a hacer? ¿El listado de elementos? Si ya se tiene por señalado, son... ¿Cuántos son que está presentando en total? ¿Tiene el número o está plasmado en el pedido? Está plasmado en el pedido y es precisamente lo que he señalado, o sea, lo que ha desarrollado. Exactamente. Doctor Espinosa, para que la Fiscalía señala de que en el escrito de absolución ya ha precisado cuáles son los elementos de convicción que está introduciendo. Antes de darle el uso de la palabra a usted para que usted haga ampliamente su derecho de defensa, ¿requiere que le precise los elementos? Sí, señor juez. Muy bien. Señor fiscal, por favor. Bien. Expo Proveedores 2019 permitirá reunir proveedores del sector. El abogado Vicente Silva Checa, Keiko Fujimori, continúa en la sala de audiencias. Habiéndome remitido precisamente a dicha información, pero atendiendo que el abogado defensor considera esa precisión, voy a... Doctor, ¿nos precisa, Sí, por favor? Estoy buscando justo, señor magistrado, disculpe. El oficio número 1287-2017-. Eso está en el escrito de absolución, ¿no? 2017. ¿Lo tiene? Para que lo siga también, doctor, para que usted luego pueda hacer su derecho de defensa. Sí. Señor magistrado, también debe tenerse en cuenta que hay elementos comunes que lo he mencionado en el escrito, en el primer escrito, y lo que ellos solicitaban para cada uno de ellos. Guión OMPE del 12 de septiembre de 2017, procedente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en el que remiten el informe 204, guión 2017, guión GSFP, /OMPE del 12 de septiembre del 2017, en el cual se adjunta un sobre con un CD y está dirigido por Pedro Luis Picoy Ayla, secretario general, por Hulber Nicanor Medina Guilla, gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE. En el precitado informe se señala que como resultado de la acción de verificación y control a la información financiera, Fuerza Popular, antes Fuerza 2011, presentada en el año 2011, se emitieron los siguientes informes técnicos: informe técnico FI-IFA 11-013-GSF OMPE de fecha 24 de octubre del 2011, anual 2, informe técnico de EGE 2011-03-GSFP OMPE de fecha 23 de noviembre de 2011, campaña electoral, informe técnico IS 211 número -09-GSFP OMPE de fecha 16 de marzo del 2012, segundo semestre de 2011, los cuales se adjuntan archivos virtuales.
2. Informe técnico FI-IFA-11, número 13-GSFP-OMP de Muy bien. En paralelo se llevaba a cabo la audiencia contra el